Capilla Calvario del Desierto Alto. Bueno, estamos aquí reunidos hoy para adorar al Señor, para aprender más de Él por medio de nuestro pastor. Les pido por favor que guarden un poco de silencio para poder hacer oración. Pueden bajar el volumen a su celular, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día, mi Dios. Gracias por traer a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en este servicio para conocer tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por todo aquel que está enfermo, Padre, y aún así lo has traído, Señor. Por todo aquel, Señor, que está en su casa, mi Dios, mirándote, Señor, aprendiendo más de ti también, Señor, como cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú lo sanes, Señor, si es tu voluntad, Padre. Te pido también por este día, Señor, cada ministerio, Señor, de alabanza, Señor, de audio, cada ministerio, Padre, en sí, Padre, que tú lo bendigas, mi Dios, que tú estés a cargo en todo momento, en toda área. Aquel, Señor, que está cansado, aquel que tiene alguna situación difícil, Señor, que tú, Señor, seas el proveedor en toda área, en toda situación, Señor. Y, Señor, a tu siervo, Señor, que nos trae tu palabra, Señor, te pido, por favor, que tú, Padre, seas quien nos hable, Señor, en nuestro corazón, Señor, que nos renueves cada día. Cada vez, Señor, que tú nos hables, nos des un corazón limpio, Señor, una mente limpia. Gracias, Padre, Señor. Gracias por bendecirnos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en nombre de Dios Jesús. Amén, Padre. Quero aprender a caminhar
Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Bendecidos. Es un honor estar aquí de nuevo con ustedes, hermanos, como iglesia. Ser agradecidos, darle gracias al Señor, alabando al Señor juntos como hermanos. Es muy bonito, hermanos, ser muy agradecidos y me da gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Hermanos, vamos a dar vamos a pasar los anuncios, vamos a repasarlo y quiero empezar con, si alguien aquí tiene un celular, hermanos, para distracción, lo voy a levantar. Si lo pueden poner en silencio, hermanos, nos ayudará mucho. Recordarles para cuando estemos dando la oración o la prédica, no sea de distracción. También quiero decirles que tenemos el estudio bíblico que va a ser el 1 de octubre a las 7 p.m. en este lugar. Estamos estudiando libros de Hebreos, que es muy interesante, hermanos. Aquellos que nada más vienen aquí los domingos y quieren algo diferente, hermanos, es bonito congregarnos también como iglesia aprendiendo de la palabra del Señor. Y es muy interesante este libro. Estamos creo que en el capítulo 4, donde los habla a descansar en el Señor. Y lo que he entendido es descansar en el Señor es dándole toda la confianza al Señor, teniendo la fe en Él, para que podamos oír de Él y cuando Él nos hable, entender cuando Él nos habla. También quiero decirles que tenemos 2 alcances para la semana que viene. Es una oportunidad de seguir trayendo gente al Señor. Y son eventos muy grandes que se hacen, hermanos, y tenemos el primero que va a ser el de God Loves You, que va a ser cerca aquí en San Bernardino. Es una oportunidad de si tienen conocidos, gente que no conoce del Señor, invitarlos en estos lugares, hermanos, porque el Señor hace cosas muy grandes y uno nunca sabe. Podemos orar por ellos y el Señor hace lo demás y créanme que Él los trae a los pies del Señor. Tenemos que va a ser el domingo que viene también el de Harvest, que es lo mismo, es muy conocido aquí en California. El pastor Greg Glory también siempre lo ha hecho. Él hace eventos muy grandes, vienen artistas. Es una oportunidad muy, muy buena, hermanos, para invitar a gente que usted conoce, que no conoce al Señor, que los acompañe, estar ahí orando por ellos y que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y es muy importante, hermanos, que podamos pasar estos folletos y dar ese alcance, hermanos. También tenemos el picnic que va a ser hora de la iglesia de inglés, que va a ser en Victorville, en el parque Mojave Narrows, que también va a ser a las 2. Aquel que esté interesado, hermanos, que quiera más información, quiere conocer más a otras personas, especialmente a las iglesias de inglés, hermanos, puede hablar con nosotros, le damos más información. Tenemos el retiro de mujeres que se acerca, también es en el 12 de noviembre, hasta ahorita ya está lleno, pero se puede poner en la lista de matrimonios. Se puede poner en la lista de espera y si alguien cancela, puede llegar a la lista y puede ser que le hablen a ustedes. Y también es de mucha bendición, yo lo puedo decir porque he atendido a 2. A veces nada más voy por ahí, pero el Señor habla a través de esos retiros. Y uno viene, hermanos, cambiado, que le ayuda a seguir adelante. Yo se los recomiendo, hermanos. Si alguien no ha tenido la oportunidad de asistir a uno de ellos, hermanos, es una buena oportunidad. Tenemos el grupo de oración de mujeres, que también se puede conectar vía teléfono, hermanos, que son los jueves de 11 a 12, que puede hablar con la hermana Marina si quiere más información, pero donde las mujeres oran por cualquier petición. Si usted también tiene una petición, una oración que necesita, hermanos, puede hablar con uno de nosotros, hermanos, y podemos orar por ustedes. O también puede poner las peticiones, tenemos una caja del lado izquierdo mío, casi a la entrada, y puede poner esa petición y las mujeres orarán por esa petición. Tenemos también lo que es el cuidado de niños, que bueno, no es cuidado de niños, pero se les ministra a los niños, que es desde pamper hasta niños jóvenes de junior high. Y también ahí se les ministra, depende de su edad, vienen también bien vestidos. Yo tengo una niña de 4 años que viene, le preguntamos qué aprendió, viene cantando canciones, nos viene hablando de lo que aprendió y se les pega todo, hermanos, se les pega todo. Es bien importante traer a los niños y
ponernos aquí en este estudio que les dan. Y por último tengo, si alguien tiene al final del servicio tiene una pregunta, puede venir confiadamente con cualquiera de nosotros y le podemos ayudar. Estamos aquí dispuestos para ayudarles. Esto, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y seguir que nos siga hablando a través de las alabanzas, preparando nuestro corazón. Hermanos, ¿me acompañan, por favor? Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos das, Padre bendito. Padre, por este tiempo, Señor, por este lugar, Señor, donde podemos venir, Señor, libremente, Señor, a adorar tu santo nombre, Padre Santo. A darte las gracias, Señor, por lo bueno que eres, Padre. Padre, porque siempre has estado con nosotros, Señor, en las buenas, en las malas, Señor. Desde antes de que te conociéramos, Padre Santo, siempre has estado ahí, Señor. Agradecidos estamos, Padre Santo. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí el día de ahora, Padre. Padre, si aún no te conocen, Padre, que este sea el día, Padre, donde tú los puedas tocar, Señor, con alabanza, con la palabra, Señor, Padre, que puedan reconocer, Señor, de lo grandioso que eres, Padre bendito, del sacrificio, Señor, que tú dices de tu Hijo Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario, Padre bendito. Padre, que ellos puedan entender que Él murió por nosotros, Padre Santo. Padre, y por Él, Señor, fuimos salvos, Padre bendito. Señor, te damos gracias por todo eso, Señor. Es algo muy grande, Señor, para cada uno de nosotros que ya lo entendemos, Señor. Porque al fin, Señor, podemos mirar, Señor, podemos entender, Señor, lo grandioso que eres, Padre bendito. Señor, en este día, Señor, te pido, Señor, también por las ofrendas y los diezmos que se van a dar el día de ahora, Padre Santo. Padre, que vénganos con ese corazón, Señor, agradecido, Señor, y darte esta parte, Señor, o este poquito de lo que tú nos has dado, Padre bendito. Padre, que sean usados, Señor, conforme, Señor, a tus propósitos, Padre bendito. Padre, guía a aquella persona que mueve este dinero, Señor, y que siga engrandeciendo, Señor, tu reino, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, te pedimos por la palabra del día de ahora, Señor, que seas tú hablando a través del pastor, Padre Santo. Señor, te damos gracias, gloria y honra siempre a ti, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto desolado, sin fuerzas he quedado, y vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado.
Sube de fe,
esta tarde, picnic de la iglesia de inglés y nosotros también, invitados supuestamente, por supuesto. ¿Algunos de ustedes tienen pensado en ir al picnic en los Habaneros? ¿No? 4 horas, de 2 de la tarde a 6, solo $10 por carro. Puede llenarlo, puede meter los que puedan meter unos 8 o 10 ahí. No. Y por supuesto, la siguiente semana ya tenemos los alcances que son sábado en San Bernardino, de Dios lo ama en inglés, pero va a haber también traducciones en español con audífonos. El domingo también tenemos la cosecha cruzada, o cruzada cosecha, Harvest Crusade en Anaheim, en el estadio de Los Ángeles, y es a las 7 de la noche los dos. Así es que han tenido, me imagino, que alguna información sobre esto. Y si usted no puede ir, regáleselo a alguien, invite a alguien, que no se desperdicie esta gran oportunidad. Y la gente está viniendo, Señor, es tiempo de cosecha, es tiempo de salvación. Y qué privilegio que ustedes y nosotros seamos parte de esto. Así es que invite a alguien, si no puede ir usted mismo, o lleve a alguien, algún familiar, algún amigo, alguien. Empiece a orar. ¿Quién va el Señor a tocar para que usted pueda participar también y ser usado por el Señor? Amados de Dios, si está muy caliente, está muy frío, no sé si podamos ajustar ahí. Veo varios abanicos aquí. Yo estoy sudando, pero es que eso todo el tiempo me pasa cuando estoy aquí. Pero no le puede arreglar un poquito ahí. Hebreos capítulo 13. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano. Levante su mano si alguien necesita una Biblia, para que alguien le pueda prestar una Biblia. Muy bien. Hebreos capítulo 13, vamos a terminar. Este libro de Hebreos, y vamos a levantarlo en el versículo 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, una vez más en esta hermosa mañana, gracias te damos por la oportunidad de hincarnos delante de este Dios santo, misericordioso, lleno de gracia,
poder alabarte, Señor, en cánticos, Señor, poder ofrecer nuestros corazones, Señor, a ti, Señor, en agradecimiento. Padre, que ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, guíe, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones y nuestro espíritu, Señor, para recibir de ti por medio de tu palabra. Señor, nos gozamos, Señor, en el privilegio que tenemos ser hijos tuyos y, Señor, lo consideramos como algo que no merecemos. Pero es, Señor, por lo bueno que eres tú, lo misericordioso. Y en esta mañana te damos honra y gloria y pedimos ahora una vez más, Señor, por la instrucción de tu palabra, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Esta última parte de Hebreos es la bendición y salutaciones finales. Es el título que le he puesto a este mensaje. Yo creo que pues es muy fácil, está en nuestras Biblias, ¿verdad? Existe 13 Biblias que tienen subtítulos. Nuestro escritor de Hebreos continúa exhortando a la gente de aquellos días, y lo hace todavía hoy. Y aún cuando está a punto de cerrar este libro, bueno, estos últimos versículos, sigue enseñando y sigue mostrando cómo ser un cristiano mejor, o mejores cristianos. También nos dice y nos muestra cómo crecer en nuestra fe y cómo también protegernos de las tentaciones de regresar o de volver a nuestras vidas antiguas, o nuestras viejas vidas, o vidas viejas, como podamos decir. Pero aquí vemos en estos versículos el deseo de un corazón, de un hombre de Dios. Y Él nos ha dicho en el versículo 17 cómo demuestra que el pastor debe de velar por las ovejas, por el pueblo de Dios. Y eso nos dice en Hebreos 13:17, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Él dice que el pastor debe estar vigilante, ocupándose de las necesidades de la gente. La obligación es de pastorear con instrucción, con disciplina, con cuidado del pastor. Aquí observamos varias cosas de un predicador, de un pastor, que nos demuestra lo que hay en su mente, en su corazón. Y nos habla ahí de la oración. Este escritor, en su corazón, el deseo de su corazón es la oración, y nos lo dice muy claramente ahí. Versículos 18 y 19. Dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Mire, aquí el escritor apela a los lectores personalmente, que él necesitaba la ayuda de ellos en la oración. Personaje que es muy conocido para nosotros en la Biblia, el apóstol Pablo. Él pedía constantemente que se orara por él. Y si puede tomar notas, Primera de Tesalonicenses 5:25, él dijo, el apóstol Pablo dice: hermanos, orad
por nosotros. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, una vez más el apóstol Pablo habla de la oración y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y cuando él habla a los hermanos en Roma, en Romanos 15:30, él dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, él dice, el apóstol Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Se da cuenta? Cada iglesia que iba o que escribía, él decía: oren por nosotros, necesitamos oración. Así nos habla el corazón de este escritor de Hebreos. Y Pablo continúa, dice: orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. En 2 de Corintios, Pablo hablando ahí en el capítulo 1, versículo 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí vemos que la oración es específica. Aquí es el caso de este escritor de Hebreos y algunos comentaristas piensan que tal vez el autor de este libro estuviera pasando por tiempos difíciles también él. Gente que mintiera sobre él, de su comportamiento o de su honestidad o de su integridad, que él hablaba de esta manera. Como lo vemos en el versículo 17, y ahora pedía oración. Uno se preguntaría, pues, ¿qué tipo de persecución estaría pasando? ¿Qué podría ser? Podría ser de rituales, podría ser religión, de tradición, de comida, o en la manera que él hablaba la palabra de Dios. Pero de todas maneras, él hacía el punto que deberemos de vivir correctamente en todas las circunstancias. Pero un hombre de Dios debe tener una vida de oración. Pero aún hay algo más. Está hablando del predicador, del pastor. Un hombre de Dios que es conocido muchas veces así, el predicador, el pastor, necesita estar orando, necesita tener una vida de oración y necesita algo más todavía. Necesita el sustento, necesita el apoyo de la oración de las personas a las que él sirve. La mayor necesidad de un pastor es que la iglesia o los hermanos en la iglesia oren por él. Amados de Dios, eso es muy cierto. Personalmente, mi mayor necesidad es que ustedes oren por mí. Siempre les pido que oren por mí, porque es bíblico y lo necesitamos tanto. Todos necesitamos la oración. Nosotros como predicadores no quiere decir que seamos infalibles o que seamos omniscientes. El único omnisciente es Dios, es decir, que lo sabe todo. Yo muchas veces les digo que me paro delante de ustedes no como una persona que lo sabe todo,
Pero bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos distinguir del bien y el mal de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. Una conciencia limpia nos permite distinguir mejor el bien del mal y ser honestos con nosotros mismos y con las demás gentes. Su pastor necesita la protección de sus oraciones. Y continúa en Hebreos 13, versículos 20 al 21, y él dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Después de pedir oración por él, la congregación que orara por él, luego también ofrece otra oración. Y esto es para las personas que también satisfacían sus propias necesidades tan profundas. Él pedía que oraran por él y él oraba por ellos. Y lo dice así en esta forma en el versículo 20: y el Dios de paz, eso es una oración, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos necesitamos oración. En otras palabras, oren por mí y yo oro por ustedes. Él encara aquí y aborda este tema de la hostilidad. ¿Quién nos tiene eso? ¿Quién no tiene problemas? Y la oración de ellos es para que el Dios de paz esté con ellos, porque vivimos en un mundo hostil, en un mundo que no quiere huir de la cruz. No quieren oír de Jesucristo, es decir, por lo general. Y hay un mundo de problemas, constantemente vemos en las noticias, y cuando alguien está asesinando a alguien, no mucho tiempo atrás oí de alguien que mató a una persona e hirió a otros 13, y eso es en un mundo de hostilidad, en un mundo perverso, en un mundo de pecado, gente muere. Y él aborda este tema de la hostilidad. Y él ora por paz, por todos ellos, por todos los hermanos. Quiero hacer una explicación en un poquito más adelante acerca de del escritor de este libro de Hebreos, donde no se ha llegado a una conclusión de los estudiosos de la Biblia de quién es el autor de este libro, y les voy a explicar por qué. Pero el apóstol Pablo es el único, aparte de aquí de Hebreos, que usa alabanza al Dios de paz. Usa esas palabras, al Dios de paz. Seis veces usa el apóstol Pablo
para responder a esta hostilidad, a este conflicto que hay entre personas. Y él dice en Romanos 15:13, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué importante son las bendiciones así, ¿no? A mí me gusta terminar el mensaje, el servicio, con una palabra de exhortación, con una palabra de paz. O me gustaba mucho como el pastor Chuck Smith terminaba sus servicios. Y él hablaba que Dios iluminara vuestros rostros, que el Dios de paz estuviera con ustedes. Pero Pablo era el que decía, el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. En Romanos 15:33 termina así. En 1 Corintios 14:33 él dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A los corintios también él les habla acerca de la paz de Dios, y él dice en 2 Corintios 13:11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Siempre hay conflictos, inclusive en las iglesias hay problemas, hay conflictos. Pablo animaba que hubiera paz entre nosotros, que hubiera armonía, que hubiera un mismo sentir en Cristo, que creciéramos, que nos consoláramos unos a otros. Constantemente oímos en nuestra congregación tan pequeña que alguien está pasando por algo difícil, un ser querido enfermo, la pérdida de un ser querido. Constantemente escuchamos esta mañana de un hermano de la familia que están pasando por tiempos difíciles. Consolados unos a los otros, hablar de la paz de Dios. Necesitamos animarnos, necesitamos ese ánimo entre nosotros, ese mismo sentir en Cristo Jesús. Somos una familia, somos hijos e hijas de Dios. Pablo continuaba en Filipenses capítulo 4, en el versículo 9, él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Todos estos versículos tratan con la paz de Dios, la paz que Dios puede dar a su iglesia, a sus hijos. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos habla de una paz interior. Les decía que el apóstol Pablo hablaba mucho de paz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Les decía que no se ha llegado a una decisión concreta de quién es el autor de Hebreo. Hay varias de los dos lados y tiene mucho de la manera de hablar del apóstol Pablo. Estos últimos versículos nos habla de eso. De aquí en adelante hasta terminar nos habla de Tito, nos habla de las prisiones y nos habla como el apóstol Pablo. El problema que algunos de los estudiosos de la Biblia tienen para identificar el autor de este libro es que Pablo, en todas sus epístolas, su introducción siempre era Pablo, el siervo de Jesucristo, y Timoteo,
o Pablo, esclavo de Jesucristo. Siempre, siempre empezaba de esa manera. Pero en este libro no tenemos una introducción de esa manera. Pero la manera de hablar del escritor hace pensar a muchos que fue escrito por Pablo. De hecho, una gran mayoría creo que se va por el lado de Pablo. Pero no podemos decir con exactitud quién es, porque su nombre no está ahí, ¿verdad? Pero que el Espíritu de Dios está aquí, por supuesto que sí. Es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Grandes versículos que tenemos, como por ejemplo que en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Esas son cosas que nosotros usamos. Y luego en Hebreos 11, en el versículo 1, donde nos habla de la fe, ¿verdad? Y luego en el capítulo 12 nos habla de nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación, ¿verdad? Son versículos muy famosos que la mayoría de nosotros hemos oído. Y nos habla constantemente el Espíritu Santo guiando la pluma del escritor. Pero al final del día, yo creo que el autor del libro es Dios. Él es el que debe de tomar la gloria. Pero Pablo hablaba de esta manera, y él dice que en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hablaba de paz, hablaba de gracia, cosas muy importantes. Y Dios declara aquí por el apóstol Pablo que Él ha traído la victoria. Es decir, Cristo nos ha dado paz en la victoria de Él sobre nuestro enemigo. Él ha hecho la paz cuando Él ha vencido a Satanás en la cruz y resucitó al tercer día. Nadie podía detenerlo. Yo imagino que Satanás estaba bien contento. Finalmente me he deshecho de él. Pero nadie podía detener a nuestro Salvador. Amén. Él ha traído la paz al hombre. Así es. La paz interior que solo Dios puede dar. La paz con Dios es lo más importante que un hombre o una mujer pueda hacer, es tener paz con Dios. Y Él ha aplastado a Satanás. La victoria ha sido dada por Jesucristo sobre nuestro enemigo, Satanás. ¿Sabe que Dios es la respuesta a la hostilidad, a los problemas que tenemos? Vamos a tener problemas, vamos a tener hostilidad todo el tiempo. Él es la respuesta también a la mortalidad. Nos dice que ya no tenemos que temer a la muerte porque Jesús conquistó a ese enemigo por nosotros. Es lo que el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 16:20. Por la sangre y el pacto de la cruz, Dios estableció la paz con la humanidad. Qué hermoso, les decía que continúa. Aún al cerrar esta carta, el escritor continúa mostrándonos, enseñándonos cómo aumentar nuestra fe, cómo afianzarnos en las cosas de Dios, cómo crecer. Nos habla ahí por la sangre y el pacto de la cruz, porque Jesús conquistó a ese enemigo. Dios estableció la paz con la humanidad en la cruz. Solamente ahí podemos encontrar paz con Dios, en la cruz. El Señor Jesús ha destruido al diablo y el poder de la muerte en el Calvario. Quizás usted ha escuchado a este gran predicador, pero quizás no lo pronuncie bien en inglés, John Wesley. La madre de él, el tiempo que ella agonizaba, leí de su última petición que decía a sus hijos:
tan pronto como yo muera, canten un salmo de alabanza a Dios. Amén. ¿Sabe qué? Me hace pensar que el miedo a la muerte se había ido de ella. ¿Sabe qué rompió ese miedo? ¿Qué quitó ese miedo? La tumba de Jesús, la resurrección de Jesucristo. Les he platicado de mi propia familia. Yo tengo que traer esto porque esto es parte de mí. A lo mejor se cansan de oír. Algunos dirán, oh, yo quiero que nos predique más de la palabra de Dios, sino que hable tanto de las cosas personales. Pero tengo que hacerlo personal. Mi madre murió de 91 años, casi 90, iba a cumplir ahora en marzo, el 8 de marzo. Pero ella había perdido 2 hijos, uno hace como 3 años y el otro quizás a unos 5 o 6 años ya. Pero lo que me impresionó a mí de ella es que ella dio gracias a Dios por la vida de ellos. Entonces son momentos muy difíciles. Yo personalmente he pensado que la muerte de un ser querido pues es duro, por supuesto, pero perder un hijo o una hija no me lo puedo imaginar. Ha de ser lo más duro para una persona. Pero dio gracias a Dios por la vida de ellos. ¿Sabe que ella confiaba en Dios? Ella nos enseñó de Dios, mi madre, desde pequeños. Entonces lo vivió y ella sabía cuál era su lugar. Pero la cruz, la tumba, responde o toma cuidado de esa preocupación de la muerte. Creo que todos, o la mayoría de nosotros, debemos de tener hasta cierto grado el temor a la muerte, porque es humano, es natural. Pero sabemos a dónde vamos, los que hemos confiado en Jesús. Sabemos el precio por nosotros fue pagado ya en la tumba. Al enemigo que nos tenía atrapados por miedo a la muerte. Qué bonito sería que pudiéramos decir también nosotros, hey, alaben a Dios el día que yo me muera. Denle gracias a Dios, porque yo ya sé a dónde voy. Pablo lo tenía tan claro en su corazón, que él dijo en una ocasión, para mí el morir es ganancia, porque estaré ante la presencia de Dios. Pero el vivir es para ustedes, para que él pudiera predicar el evangelio. Él dijo en otra ocasión, ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Amén. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a sus discípulos? No tengáis miedo. Si creen en mí, si creen en Dios, creen también en mí. A donde yo voy, me voy para preparar una morada para ustedes, para donde yo esté, también vosotros podáis estar. Él sabía que tenían temor, pero él dijo, tranquilo, si me voy es porque voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y Dios nos está hablando así de esta mañana también, que Él está preparando un lugar para nosotros, para todo aquel que ha aceptado por fe a Cristo Jesús en su corazón.
Y el escritor aquí decía que Cristo ha vencido a la muerte. Nos hablaba de la hostilidad, de la mortalidad. Gente muere constantemente. Hablaba de eso. ¿Qué pasó hoy o ayer? Un tren se descarrila, varios mueren, muchos en accidente. Hoy pasó en la madrugada, creo, ¿no? Hoy mi teléfono siempre me está dando las noticias y yo digo, ¿qué es? Oh, un tren se descarriló, no sé qué estado. Siempre gente muriendo. Y Dios toma cuidado de la mortalidad. Responde al problema de la ansiedad. ¿Cuántas veces no andamos ansiosos? Pero permítame decirle que si usted se siente ansioso, que tiene ese problema, hoy usted tiene que saber que el Señor está trabajando al lado suyo, que el Señor está con usted. ¿Y sabe cómo lo hace? Como el buen pastor. Él es el pastor de pastores. Él es el que cuida las ovejas, el que instruye las ovejas. Él es el que salva sus ovejas. Y Él está de su lado. Él ha salido victorioso. Y Él lo ama. Y Él lo está buscando. Él quiere esa relación entre usted y Él. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por los demás. Él murió por las ovejas como el gran pastor y vive hoy por las ovejas en el cielo, trabajando por ellas. Él está trabajando por usted. Él está a su lado. Hay ansiedad en su vida. Sepa que Jesús está con usted. Clámelo a Él. Búsquelo a Él. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: y cuando aparezca el pastor principal, recibirás la corona de gloria inmarcesible. Un día Él vendrá. Un día Él regresará por sus ovejas. ¿Sabe qué? Él se preocupa por los suyos en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahí vimos en este mismo capítulo 3, en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nuestro verdadero pastor. El Salmo 23, casi todos conocemos este salmo muy conocido, solo 6 versículos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es en el versículo 3. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un pastor lo puso de esta manera: aunque ande por el valle de este virus, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. ¿Sabe que este salmo nos refleja la actitud que toda oveja debe de tener debido a este gran pastor?
no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Amén. Se da cuenta cómo el autor de Hebreos lidia con la hostilidad, mortalidad, contra la ansiedad, la incertidumbre hoy en día, ¿verdad? De estas enfermedades que estamos pasando. Él dice al final: en la casa de Jehová moraré por largos días, para siempre, para siempre. Así debemos de pensar, así como ovejas de su prado, de su redil, debemos de pensar y quitar esta ansiedad de nosotros, pensando en este gran pastor que ha dado su vida por nosotros, de su amor por nosotros. Es decir, que no queremos o no debemos preocuparnos tanto. Alguien dijo que la preocupación es como si fuera una mecedora o un sub y baja, no va a ningún lado, nomás va para un lado, arriba para abajo, ¿verdad? Como una mecedora. Oye, nadie usa esas cosas. Le da algo que hacer, pero no lo lleva a ningún lado. También estos versículos, Dios responde también al problema de la iniquidad, al problema del pecado. ¿Sabe cómo lo hace? Por medio de la sangre del pacto eterno. No me quiero perder esos versículos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Les estaba hablando de la paz de Dios, les estaba hablando del pastor de las ovejas, y ahora de la sangre del pacto eterno. Amén. En ese versículo 20, la culpabilidad del pecado, Dios se ha encargado de eso. De una vez por todas, caso cerrado. Está hecho con un pacto de sangre, la sangre de Jesús. Por eso, cuando tenemos comunión, que lo hacemos aquí cada primer domingo de cada mes, hablamos de la copa de este nuevo pacto, con la sangre de Jesucristo. Él lo selló, lo más precioso, por medio de su muerte, de su sangre. Nosotros, amados de Dios, estamos en un pacto de sangre, y lo tenemos con Jesús, ese pacto, por medio de su sangre. Él nos salvó para que sigamos, no para que sigamos siendo miserables, sino para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Y por último, responde al problema que tenemos de nuestra... He estado teniendo problemas siempre con esta palabra. Discapacidad, se dice correctamente en español, ¿verdad? No se dice incapacidad, ¿sí? No. Se usa en diferentes maneras. Nosotros, por el pecado, estamos, como dice en inglés, handicap. Pero Él nos completa por medio de este nuevo pacto hecho con sangre. Nos equipa también. Es como cuando un doctor arregla un hueso roto y lo pone en su lugar, y cuando un pescador que está reparando su red rota, así está Dios obrando en nuestras vidas, y esa sangre preciosa que ha derramado en su cruz nos arregla, nos endereza y nos hace bien con Dios, nos justifica
dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 21, dice, pasando de allí, vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y luego los llamó. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. El Señor pasaba por ahí y los llama. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que si Dios nos ha llamado a cualquier ministerio, no somos dignos de ello? Y es verdad, no somos. Ellos remendaban redes y Dios los llamó. Y cuando Dios llama a una persona, Dios equipa. Yo le voy a decir personalmente que yo no puedo pararme frente de la gente, decía, y es verdad, no podía, pero por la gracia de Dios me ha dado la fortaleza para hablar. Amén. Ustedes, nosotros, somos soldados de Cristo y Él nos equipa. Dios equipa a sus soldados para la batalla. Usted tiene una batalla personal con su enemigo que Dios ya ha derrotado en la cruz. El apóstol Pablo también dice que no luchamos, ¿verdad?, contra carne y hueso, sino contra huestes espirituales. Y Dios equipa a sus soldados. Nuestro Salvador en el cielo, Él quiere equiparnos para la vida en la tierra, reparándonos, arreglándonos. Dios está constantemente trabajando en nuestras vidas y toma toda una vida para perfeccionarnos. Nunca seremos perfectos aquí hasta que no lleguemos ante su presencia. Pero Él quiere que nos mejoremos, quiere que, ¿sabe qué? Nos quiere usar. ¿No es algo asombroso eso? Que Dios, el Dios del cielo y de la tierra, que el Dios del universo lo llame a usted y le diga, ¿sabes qué? Quiero que tú me sirvas en esta forma. La mayoría de nosotros decimos, no, yo no sé nada, yo soy incapaz, yo no quiero. De la manera que lo estoy viendo aquí, es como si Dios dijera, tranquilo, yo te voy a equipar. No eres tú, no es tu fortaleza, no es lo que tú conoces, no es lo que tú sabes, no es tu inteligencia, no es nada de eso. Soy yo el que te voy a equipar. Tú eres uno de mis soldados. Oh, qué privilegio. Nos quiere arreglar y hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser reparadas, ser arregladas, y Dios nos está hablando y Dios quiere que nosotros contestemos a su llamado. Cuando Él dijo a Jacob y a Juan, yo creo que muchos contestaríamos de esta manera. Cuando Él dijo, hey, síganme. Oh no, Señor, yo tengo mucho trabajo que hacer, yo tengo toda una familia. Sígueme. No solo asombroso. Y que estos hombres pescadores respondieron a ese llamado y Dios los usó tremendamente. Pero primero tenía que trabajar con ellos, primero tenía que pasar por 3 años con ellos, y muchos de ellos no entendían, y uno de ellos lo entregó, lo traicionó. Y aún así, al final, cuando fue apresado, huyeron y no querían. No tenían la fuerza, la fortaleza. No fue hasta que Él les dio
Y Dios estaba trabajando en ellos para usarlos. Dios nos restaurará. Amado Dios, quiero que sepa que Él lo restaurará a usted. Él lo va a equipar para hacer todo lo que Él necesita que nosotros hagamos para el reino de Dios. Él es el que nos da la fortaleza, el querer y el poder y la sabiduría para poder hacer las cosas de Dios. No solo nosotros tenemos que responder a ese llamado. Es como si sintiéramos aquí a leer estos versículos los latidos del corazón del pastor, de este pastor de Hebreos, sus deseos, dónde estaba su corazón, lo que él quería hacer, lo que él enseñaba y mostraba a la gente hebrea. ¿Y sabe qué? Este es el corazón de Dios que quiere. Este es el gran pastor, el deseo de Dios que quiere que nosotros aprendamos y apliquemos a nuestras vidas. Él quiere que su rebaño escuche. Él quiere que su rebaño preste atención a la exhortación, al aliento, y que sigan adelante, que se muevan adelante, que crezcan, que maduren en las cosas del Señor. Ese es el corazón de este gran pastor. Su nombre, Jesucristo. Su Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador. Y él exhorta en el versículo 22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El Espíritu Santo también en otras partes es usado como el Consolador. Esa es la dedicación del pastor a su pueblo. Aguante vara, decimos nosotros vulgarmente, cuando somos exhortados. No nos gusta, ¿verdad? A veces que la palabra nos toca tanto que no queremos aguantar la exhortación. Hay veces que estamos moviéndonos en el asiento, que queremos salir al baño o ya no vamos. ¿A qué hora se va a terminar este predicador? Y no es porque sea yo, sino es porque sea la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Y a mí me toca primero. La palabra es primero para mí. Y nos exhorta. Y el escritor dice: aguante, persevere, crezca, escúchalo. Ese es el deseo de Dios. Y aquí en los últimos versículos el escritor nos da un aliento que va a ayudar a esa preocupación, a todas estas cosas que estamos pasando. Ese es el deseo de este pastor, de escritor, de ayudar, de alentar a aquellos cristianos hebreos de esos tiempos. Y Dios quiere hacerlo también en nuestros días. Por eso Él nos está dando su palabra hoy. Amén. Y su deseo es de verlos envueltos en una gran bendición. Observen lo que dice aquí, versículo 22 al 25, y dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludos a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué manera de terminar la carta? La gracia sea con todos nosotros. Una carta que nos ha declarado de la gracia de Dios. Nos dice que Jesucristo es superior a la ley, que es superior a los sacerdotes, levitas, que es superior a los ángeles, etcétera, etcétera. Nos habló de Moisés, nos habló de Abraham, y que Cristo es superior a todo. ¿Se da cuenta el tema aquí, el ritmo de todo
es la gracia. Y termina de esta manera esta carta: la gracia de Dios sea con vosotros. Mire, le voy a retrasar un poquito en lo que hemos estudiado de Hebreos, solo unos cuantos versículos. Hebreos 2:9, ya para terminar bien, un momentito. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gracia de Dios, que Él gustase la muerte por todos nosotros. Esa es la gracia de Dios. No tenemos que pagarlo de esta manera, no podemos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la invitación. Acerquémonos. Venid a mí, Mateo capítulo 11, a todos los que estén cansados. Y Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y se acérquense a mí. Ya nos ha hablado de la gracia que ha probado la muerte por nosotros. Y ahora es el tiempo de la salvación, del oportuno socorro, de la ayuda. Siempre debemos de ir a Él por ayuda. No importa nuestra situación, no importa nuestra necesidad. Él es nuestra ayuda. Hallamos gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo? Es una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y todo se trata de gracia. Cuidado al que desprecia la gracia de Dios. Todo se trata de la gracia, el favor inmerecido de Dios se ha derramado sobre nosotros. La gracia sea con todos los hombres. Dios ha derramado ese favor inmerecido sobre nosotros y nos ha traído a su familia, nos ha dado vida eterna, nos ha dado esperanza, nos ha dado también propósito para nuestras vidas. Y vivimos pensando en lo que Él tiene para nosotros. Un día lo veremos. Se trata de su gracia, ese favor inmerecido que Dios nos ha dado. Amados de Dios, dejémonos o vamos a vivir la vida de acuerdo a su palabra. Y sabe que, permítame decirle una cosa más. No vivimos la vida de acuerdo con su palabra por nuestra propia fuerza o nuestra propia voluntad, sino por el poder del Espíritu Santo. Así es como vivimos esa vida, por el poder del Espíritu Santo. El poder que resucitó al Señor Jesús nos levanta para vivir para Él. 2 Corintios 3:5, ya por terminar, en 5 minutos más, si no termino, vayan por sus niños, porque los maestros, el pastor Dennis dice que rescaten a los maestros, no son niños, que rescaten a los maestros, saquen a sus niños de ahí, a las 11:15, 5 minutos más, 5 minutos más, pero creo que ya terminé. 2 Corintios, Pablo dice así, el apóstol Pablo, 3:5. 2 Corintios 3:5. Él dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra propia competencia proviene de Dios. Pablo decía, no es que seamos por nosotros mismos, que seamos algo, que nos creamos algo, sino que nuestra fuerza, nuestro conocimiento viene de Dios, no es de hombre, para que nadie se gloríe. No con fortaleza, no con sabiduría, sino con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Jamás nadie
debemos de pararnos aquí en nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Ningún predicador debe de ser así. El pastor aquí ya nos ha enseñado el corazón de un verdadero predicador, el deseo de un verdadero siervo de Dios, y jamás debe de ser por su propia fortaleza, por lo que yo sé, por lo que yo he hecho, por lo de donde yo vengo, nada de eso. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Y termina así: la gracia de Dios sea con vosotros. Amén. Qué hermoso. Permítame terminar con un pensamiento final. Y el Dios de paz, el buen y gran pastor principal, nuestro Señor Jesucristo, Él provea para usted, para que Él pueda hacerlo adecuado y darle victoria en cada situación de su vida. Él es el único que nos puede ayudar. Padre, en esta hermosa mañana, gracias te damos por este libro que nos has permitido estudiar y nos has enseñado por medio de tu Espíritu Santo, donde nos muestras que tú eres el gran pastor, que el corazón tuyo está por tus ovejas, que deseas, Señor, alientarnos, deseas consolarnos, deseas en algunas ocasiones exhortarnos y corregirnos. Padre, que seamos capaces de soportar, Señor, cuando es tiempo de corrección, de exhortación, para que podamos, Señor, crecer en tu palabra. ¿A dónde podríamos ir, Señor, si tú tienes todo? Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro doctor, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor. Padre, yo oro por si hay alguno que aún no te conoce, Señor, que él pueda comprender y entender en su corazón por medio de tu Espíritu Santo, tocándolo a él o a ella, y que esta persona pueda responder a ti de una manera, Señor, de arrepentimiento, que él pueda decir: Señor, vengo a ti en esta mañana, en esta tarde, en este día, con un corazón arrepentido. Me arrepiento de mis pecados. Ahora reconozco, ahora entiendo que tú, mi Dios, has mandado a tu Hijo por mí, por ese amor que me has tenido, para que Él pagara con su vida mis pecados. Que de esta manera tú has derramado tu gracia sobre mí, ese favor inmerecido de pagar por mí lo que yo merecía. Te acepto, Jesús, como mi Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón. Y quiero empezar mi vida hoy al entregarte mi corazón. Lléname de ti, Señor. Manda tu Espíritu Santo sobre mí, Señor. Que Él venga a mí. Quiero ser hijo tuyo o hija tuya. Glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro. Amén. Se pone en pie para ti. Son
Número 6, versículo 22 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el escritor de Hebreos dice: la gracia de Dios sea con vosotros. Que el Señor los bendiga. Amén.